porque habla sobre la pasión y muerte de Rahman el kurdo. Hoy en día también vamos a hablar no de él, sino de un tema que preocupa a la comunidad internacional, como es precisamente la situación de Irán. Porque como vimos ahorita, Hillary Clinton, que se encuentra en el Extremo Oriente, en todas las conversaciones ha aparecido el tema de Irán, la amenaza nuclear iraní. Los árabes temen a una bomba atómica en poder de Irán porque cambiaría la geopolítica del Medio Oriente, y a los venezolanos les preocupa la cercanía del presidente Chávez con el gobierno de Irán. Sobre estos temas, Carol, podemos ahondar entonces. Por supuesto. ¿Cuál es tu criterio entonces sobre la actual situación en el Medio Oriente con esa hegemonía que Irán quiere tener? Bueno, como bien sabemos, la hegemonía de Irán se consolida con la invasión de Estados Unidos a Irak, en el momento que Irak, que era el freno para la influencia iraní, desaparece y Irán se convierte en el líder regional. Algunos explican que Saddam Hussein quiso frenar a la revolución iraní después de la caída del Shah y que ahora sin Saddam Hussein se facilitaba más la extensión iraní. Efectivamente, parte de la guerra Irán-Irak tenía ese objetivo. Ahora, en este momento, Irán no solamente tiene hegemonía en el Medio Oriente, en la zona, digamos, Irán-Irak y a través del Golfo Pérsico, pero también, como bien sabemos, ha penetrado a través de Siria en el Líbano con Hezbollah, en Palestina a través de Hamas y el Yihad Islámico, y en el sur de Irak a través del apoyo a la insurgencia chiita. Precisamente decía Shimon Peres hoy, que llama a formar gobierno al líder Netanyahu, que es de la derecha, la preocupación que hay en Israel por el financiamiento del Hezbollah en el Líbano y de Hamas, con el cual ha tenido dos guerras recientemente Israel. Esa actitud cercana de Venezuela y tal vez crítica frente a Israel no tiene que ver un poco en esa geopolítica. Bueno, desde hace tiempo Venezuela, bueno, del presidente Chávez ha buscado un acercamiento pues con los enemigos, digamos, del imperio, y entre ellos pues Irán, sobre todo con el discurso oficial incendiario del presidente Ahmadinejad, pues ha estado muy cercano al discurso del presidente Chávez, y efectivamente esas relaciones pues se han ido estrechando con un enemigo común. Dentro de ese criterio, el Irán de hoy ¿tendría esa capacidad realmente atómica como se señala? Bueno, parece ser que va cada vez a pasos avanzados, y eso es algo que preocupa enormemente a Israel, porque se considera que dentro de pocos años pues ya puede tener desarrollada pues un arma atómica. No solo Israel, sino también a Europa y a Estados Unidos, y particularmente a los países que puedan estar en la región, el mundo árabe. Bueno, un bombardeo nuclear contra Israel provocaría un problema en Irak a nivel de vidas humanas, implicaría el involucramiento de las tropas estadounidenses en Irak y crearía pues en toda la zona esa, crearía un caos y provocaría una guerra en la zona. De hecho, se dice que Israel ha tenido planes directos, dado que Ahmadinejad ha prometido borrar del mapa Israel. Hay planes de defensa, pero una inclusión de Israel en el conflicto llevaría a Estados Unidos, a Europa y a todas las potencias. Fíjate que el New York Times hace poco señaló que el año pasado Olmert le pidió al presidente Bush permiso para sobrevolar Irak y le pidió tecnología para repostar en esos vuelos y además bombas capaces de destruir los búnkeres donde están las plantas Sí, porque nucleares. dicen que muchas son bajo grandes superficies, debajo de la tierra, y hay bombas que las tiene Estados Unidos solamente. Un poco lo que hicieron con Irak, porque en una oportunidad Israel bombardeó un reactor de Irak. Sí, efectivamente. Ahora, lo que es interesante es que el presidente Bush, que utilizó como política la política preventiva y de ataque a un país que podría atacar, con el caso de Irán, dijeron que no, porque comprendían que un ataque a Irán implicaría una guerra mayor dentro del Medio Oriente. ¿No sería lo mismo que una situación como la de Irak? No, que fue puntual. En este caso, porque Irán tiene la mano metida en otras zonas, significaría pues movilizar a una población. Además, el segundo productor de la OPEP, solo con poner un barco allí en el estrecho de Hormuz, cierra el petróleo para todo el occidente. No solamente eso, sino que Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, lo que significaría entonces una crisis energética mundial. Ahora, tú que estuviste ahí en la zona, sobre todo el Kurdistán, ¿cómo se juega esta política también con los kurdos, que son una minoría, un poco como lo que eran los judíos o son los palestinos, que están reclamando un Estado, una realidad que está dividida en varias fronteras? El caso iraní con los kurdos, ¿cómo ha sido? Bueno, el caso iraní con los kurdos ha sido uno de oposición desde la República Islámica. Los kurdos se levantaron en armas contra el gobierno de Irán, reclamando la autonomía dentro de un país democrático. Contra el gobierno del Shah de Irán. Después de la Revolución Islámica reclaman autonomía para el Kurdistán y democracia en Irán. Pero también combatieron al Shah. Combatieron al Shah, y hay una historia siempre de levantamiento en todos los países donde están los kurdos. Han sido guerreros feroces y muy cuidadosos, orgullosos de su independencia. En Irán, después del asesinato del personaje de mi libro, pues el movimiento kurdo, digamos, armado se desmorona.
pero sí ha habido un movimiento, digamos, de activistas. Y en los últimos años ha habido una persecución muy grande contra los activistas de derechos humanos, contra los periodistas, contra las minorías, entre ellas los kurdos. Incluso pues ha habido una gran preocupación a nivel internacional por la ejecución de menores en Irán. En cambio, en Irak aparentemente se ha manejado mejor el problema con los kurdos. El presidente de Irak, que representa a la minoría kurda, combinada con el primer ministro, que es musulmán chiita, ¿no? Efectivamente, yo conocí a Jalal Talabani en Kurdistán y posteriormente en París, y con la invasión de Estados Unidos a Irak pues se produjo la posibilidad de crear un Estado autónomo, y en este momento pues hay un Estado, una región, digamos, autónoma, donde hay un gran auge económico, un comercio muy importante con Turquía, están empezando a explotar su petróleo, tienen universidades, hay un boom inmobiliario, y dentro de lo que es Irak en este momento, el Kurdistán es una zona bastante estable y donde hay una paz. Efectivamente no hay grandes movimientos de tropas norteamericanas en esa zona porque hay una estabilidad. Sin embargo, ahora con las últimas elecciones, cuando Nouri al-Maliki, chiita, gana digamos, más poder en Irak, hay preocupación de parte de los kurdos porque hay un movimiento centralista del gobierno de Nouri al-Maliki, cuando la constitución iraquí desde el comienzo proclamaba que Irak sería un estado de federaciones federales. Ahora, los chiitas en Irak no son igual que en Irán. En Irán son persas, en Irak son árabes, y además tiene un criterio más laico, no tan vinculado al tema religioso, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que siempre ha habido un enfrentamiento, digamos, entre lo que son los persas y los árabes. Claro. O sea, hay ya una confrontación. Los chiitas iraquíes, en el momento de la época de Saddam Hussein, pues muchos se refugiaron en Irán, y hay lazos muy cercanos. Pero lo que ha demostrado las elecciones últimas es que hay una preocupación por esa penetración de Irán a través de los partidos religiosos chiitas, y en las elecciones han ganado aquellos partidos que, aun cuando son chiitas, no se vinculan directamente, digamos, con los partidos religiosos.